¿Vas a grabar? Bueno, el tema de hoy se llama el autosabotaje. Por el autosabotaje. Voy a empezar con una cita. Aquí vamos a tener un poco una clase interactiva, así es que las quiero pilas, las quiero listas, porque vamos a interactuar todas. En Marcos 10, 46 al 56, al 2 dice: el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, lo mandó a llamar. Y llamaron al ciego y le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Palabra de Dios. ¿Qué hace que este ciego reciba su milagro? Son preguntas, levanten la mano. María Regina. Cree. Laura. ¿Ah? Fe. ¿Ok? Llamarlo. Llamarlo. O sea, gritarle, quiero. Llamarlo. Necesitar. Ok. ¿Alguien más? Sí, una por una. Pedir. Angélica. Su actitud. Buscarlo. Persistente. La disposición. ¿Sí? Confiar en él. Marisa. Pedirlo. Ok. Jenny. Reconocer la necesidad de Dios. Perfecto. Todas perfectas. ¿Ok? Hay dos cosas básicas en base al tema que vamos a ver hoy. Es uno, pedir misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Segunda cosa, reconocer que no veía. Reconocer que estaba ciego. ¿Sí? ¿Qué hace el ciego? ¿Dónde estaba el ciego? En el camino, y oye, ¿qué pasa, Jesús? ¿Qué tiene que hacer el ciego para llegar a Jesús? Cuando le dicen, ven, el maestro te llama. Tira su manto y se levanta, porque ha comenzado una nueva vida para él. Eso quiere decir que él ya no va a estar al borde del camino esperando limosnas. Ahora va a seguir a Jesús y va a tener una vida plena. Ya no pedirá, ahora dará lo que recibió de Jesús: paz y restauración. La pregunta para nosotras en todo este curso que vamos a dar es: ¿cuál es el manto que me impide avanzar a mí? ¿Cómo me he cubierto? ¿Cómo me he protegido? ¿Cómo no me dejo caminar? Y una de esas partes hoy es el autosabotaje, ¿verdad? Entonces, cierren sus ojitos un momentito y vamos a empezar con esta oración. Señor, por favor, abre mis ojos y mis oídos espirituales para que yo pueda ver, pueda escuchar y sobre todo entender tus planes de bendición para mi vida y pueda tomar acciones concretas para que se puedan realizar. Amén. Entonces,
Empiezo con las citas bíblicas y después entro al tema, chicas. En Marcos 7, 20, 23 dice, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todo esto sale de adentro y me contaminan. No están afuera, están adentro de mí. Y en Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es él. Eso quiere decir que todo lo que yo pienso y creo de mí, así soy. Entonces, ¿qué es el autosabotaje? El autosabotaje es decir que quiero hacer algo y después hago todo lo posible para que no pase. Me saboteo mi propia vida. Es una acción o muchas acciones que yo solita me pongo para detenerme. Cuando creo que no voy a ser capaz de alcanzar mi deseo en algún área de mi vida, que puede ser en mi trabajo, en mis relaciones, en mi área académica, en mi área espiritual, en mi área familiar. ¿Qué hace el autosabotaje en mi vida? Es un obstáculo que yo solita me pongo y ni siquiera me doy cuenta de que me lo pongo, ¿verdad? Como por ejemplo, empiezo a hacer una cosa y no la termina, dejo a medias lo que hago, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que me propongo el 31 de enero y para el 1 de febrero ya no hice ni la mitad de lo que me había propuesto. Prometo ponerme en forma, pagar la cuota del gimnasio, pago la cuota del año y en 15 días ya no voy. Prometo controlar mis gastos y nunca logro ver la tarjeta de crédito en ceros. Hablo de problemas del colesterol comiéndome un pastel de chocolate. Promesas que no les cumplo a mis hijos. Tomo decisiones apresuradas para evitar el cambio. No estoy motivada. No puedo o no sé cómo pedir ayuda. No confío en mí. Me pongo objetivos que no son reales. No escucho mi cuerpo. ¿Qué es escuchar mi cuerpo? Saber cuándo necesito ir al médico, saber cuándo necesito dormir, saber cuándo estoy cansada, saber cuándo tengo hambre y darle lo que mi cuerpo necesita. ¿Qué personajes bíblicos se hicieron autosabotaje? ¿Qué personajes bíblicos se hicieron autosabotaje? Empiezo por David. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Lo que sigue se lo voy a parafrasear porque es muy claro. Cuando David se entera que está embarazada, Betsabé, de ese día, manda a llamar a Urías. Y entonces, él lo que hace es que lo manda, que regrese de la batalla y piensa que se vaya a dormir con su mujer. Fin de la conversación, él va a pensar que está embarazada de ella. Pero resulta que como la gente de Urías, que era como el jefe, no se habían ido a dormir, él se quedó a dormir a la puerta del castillo y le dice al otro día, no, él no se fue a su casa, él se quedó aquí. Entonces lo llama el rey David y le dice, ¿por qué no te fuiste a tu casa con tu mujer? No, señor, ¿cómo me voy a ir? Yo voy a dejar aquí a mi gente y voy a estar en mi casa y voy a estar con mi mujer. Eso no es correcto. Total, no se va. Plan B de David.
habla con el jefe y le dice, pon a Urías al frente de la batalla, en el lugar más peligroso para que lo puedan matar. Y efectivamente lo matan. Entonces Betsabé tiene un hijo, el hijo de David, el cual enferma gravemente y muere. En base a lo que les estoy explicando del sabotaje, ¿cómo se hizo autosabotaje David? Levanten la mano. María Regina. Haciendo creer que necesitaban más estar con nosotros. No. Haciendo creer que estaban mal los otros, no. Vicky. No, para mí su autosabotaje fue para cubrirme yo, miento. Trato de mentir, o sea, hago un engaño. Acuérdense que el autosabotaje es algo que me detiene a mí. No aceptar, no querer ver su pecado. No. El pecado. No. El pecado no. No ceder a la lujuria con la mujer. Eso puede ser, no ceder a la lujuria con la mujer. Están en la hora y en el lugar equivocados. Él tenía que estar en la batalla y no estaba. Y ahí se le presentó la tentación. Cuando estás haciendo un régimen alimenticio, te vas a la pastelería donde están los pasteles que más te gustan. Eso es sabotearte. Cuando te quieres meter a un plan de gimnasia, a un gimnasio, te estás durmiendo a las 3 de la mañana, ¿te vas a levantar? ¿No? Cuando estás tratando de bajar tu tarjeta de crédito, te vas a la tienda donde están las cosas que más te gustan. ¿Ah? Sí. Y entonces empezamos con, es que las bisacuotas, es que 100 quetzales al mes no es mucho, entonces tienes 80 bisacuotas en tu tarjeta. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes mencionan son las consecuencias del autosabotaje. ¿Ya? Entonces, Pedro, en Mateo 14, 25 al 31 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo se hace autosabotaje, Pedro, aquí? ¿Dudando? No. ¿No? No. Levánteme la mano. Marisa. Viendo el clima en lugar de ver a Eso es su consecuencia. Viendo el clima, en vez de ver a Jesús, es su consecuencia. querer caminar sobre el agua. Querer caminar sobre las aguas sin decir, ¿será que puedo? ¿Será que soy capaz? ¿Será que sí puedo? ¿Y a medio camino qué le pasó? Se hundió. ¿Qué es autosabotearte? Dejar proyectos a la mitad. Dejar cosas que empiezas y no terminas. Claro, le faltó fe. Entonces, ¿qué tenía que revisar Pedro en base al autosabotaje antes de caminar en el agua? ¿Tengo suficiente fe? No. Él caminó. ¿Qué le faltó? Fe. Tengo suficiente confianza en Jesús para llegar a donde Él estaba. Me falta y tengo que dar un paso atrás y generarme más fe en mi propia vida. ¿Sí se dan cuenta que lo que ustedes mencionan es la consecuencia del autosabotaje? Pero es cómo yo doy pasos. Sí, si llego, si voy, si te llevo, y después ya no llegué, ni te fui, ni nada. Porque no pude, porque no me alcanzó, porque a todo dije que sí. Y es una forma en la que yo me saboteo a mí misma. ¿Ya? Otra de Pedro. Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada.
diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él, delante de todos, negó diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús en Nazaret. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cómo se autosabotea Pedro aquí? María Regina y María. Podría ser tal vez tratándose de hacer el loco Tratándose de hacer el loco. Tratándose de hacer el loco de decir, sí, lo conoces. Esa es consecuencia. María. Él no creyó cuando Jesús le dijo que lo iba a negar 3 veces. Exactamente, él no le creyó a Jesús. Cuando Jesús le dice: me vas a negar 3 veces, 3 veces, ¿qué les dije yo? ¿Qué les he dicho de la negación? La negación es una defensa que yo me pongo. No, ¿cómo vas a creer? Yo nunca te voy a negar. En lugar de parar y pensar y decir: ¿qué de lo que me está diciendo Jesús es verdad? ¿Qué de lo que Dios me dice es cierto? Y fíjense cómo empecé yo la plática hoy, con una oración que dice: Señor, por favor, abre mis ojos y mis oídos espirituales para que yo pueda ver, escuchar y sobre todo entender tus planes de bendición para mi vida. Y tome acciones concretas para que se puedan realizar. Regresémonos a nuestros ejemplos. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera tenido abiertos sus ojos y sus oídos espirituales? Y escuchar y entender y decir: aquí corro peligro, con permiso, ya me voy a la batalla donde tengo que estar y no allí. ¿Cómo toma acciones concretas? Se va. ¿Ya? ¿Cómo se autosabotea Pedro? No mide sus consecuencias. ¿Cómo? Oye, escucha y pone en acción. Paro y pienso: ¿qué me dice Dios? ¿Será que puedo? ¿Será que estoy listo? Y la pregunta hoy es: ¿cuántas veces me tiro al agua sin pensar? Ay, después, ¿quién tiene la culpa? Dios, ¿verdad? Sí, es que Dios no sé qué, es que porque Dios lo permite, cuando la que lo generó y lo provocó fui yo. Ahora, en esta ecuación, en David y en Pedro, ¿qué falta? En base a la oración que les acabo de leer, ¿qué falta? ¿Ah? Escuchar. Entendimiento. Entonces, ¿dónde vamos a tener esa escucha y ese entendimiento? ¿Dónde? La palabra de Dios. En mi momento de oración. No en la palabra, o sea, en la palabra de Dios escuchada y aplicada a mi vida y vaya, cuando yo me voy a solas con Dios y abro la palabra de Dios para que me hable a mí. Porque lo que a mí me dice un versículo no te lo dice. Entonces, la invitación en este curso va a ser: trata de tener tu momento de oración para que Dios te hable, te abra los oídos y aprendas lo que necesitas hacer en tu vida para dejar de sabotearte, ¿verdad? Dice el Papa Francisco: se llega a Dios conociéndome a mí mismo y viviendo para los demás. Dice San Agustín: ¿cómo puedes acercarte a Dios cuando estás tan lejos de ti? Si yo les dijera ahorita, piensen en una de las personas que más te preocupa el día de hoy,
y te dijera, ¿qué crees que necesita? No lo tienes que decir, solo piensa. ¿Qué necesita hacer para mejorar? ¿Ya? No quiero que me conteste. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Qué necesitas tú hoy? ¿Qué necesito yo hoy? ¿Cuál fue tu respuesta más rápida? ¿Lo que necesita tu comadre? ¿Lo que necesito yo? Y cuando yo me veo a mí, ni siquiera sé qué necesito. Ni siquiera sé si tengo sueño, si no tengo sueño, si estoy enojada, no sé. Pero pregúntame de los demás. Y lávese. Ajá. Entonces, ¿qué es el autosabotaje? El autosabotaje es un miedo que está disfrazado de muchas maneras, que me va a reducir a esa esclavitud del pecado que me ha separado del amor y la plenitud de Dios. ¿Para qué? Para que yo diga, pobrecita de mí, cómo sufre cocodrilo. Porque pasar por aquí y enfrentar y generar y terminar una meta que yo tengo me va a implicar muchos retos y probablemente me va a implicar muchos fracasos que voy a tener que superar y a veces no quiero, ¿verdad? Detrás del autosabotaje hay un fracaso que yo misma generé. No es el deseo de que yo quiero que todo me vaya mal, sino es como una trampa que yo me pongo a mí misma. Es un miedo que me impide salir de mi zona de confort y enfrentarme al mundo. Y ese miedo tiene muchas causas, ¿verdad? Y mucho, en la primera cita yo les hablaba cuál es su pensamiento, tal es él, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y entonces es muy importante que tengamos mucha alerta en cuanto a cuál es el diálogo interno que yo tengo conmigo. ¿Cuáles son las cosas que me digo? ¿Cómo me las digo? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo te hablas cuando has cometido un error? Desde el error más pequeño que saliste del súper y se te olvidó comprar el azúcar, hasta un error más grande con consecuencias más grandes. ¿Quién me ayuda a decir qué nos decimos? Qué babosa, qué tonta, qué burra. Se me olvidó, como no se me ocurrió. A eso vine. Entonces, lo que necesitamos aprender es que lo que yo me voy diciendo en cada momento se va convirtiendo en mi verdad absoluta, sea negativo o sea positivo. Yo les he hablado que cuando lo que tú le dices a tu cerebro y lo que tú te dices a tú misma, el cerebro no tiene la capacidad de saber si es verdad o mentira. Él cree que todo lo que tú le dices es cierto y actúa en consecuencia. Por eso surge la ansiedad, por esos pensamientos. Uy, peor si va a llover. Uy, entonces se va a caer la montaña, ya no voy a poder pasar, ¿y qué voy a hacer? Entonces mejor me voy temprano porque no sea seguro. Híjole, y entonces se cayó y se hizo, y entonces mejor no me voy. Y tu cerebro, entonces hasta el corazón te late más a prisa. Y está lloviendo, ¿no? Pero tu cerebro cree que es cierto. Y entonces este diálogo interno es mucho en el peor si. Peor si me pasa, peor si no llega, peor si no alcanza, peor si no sucede. Entonces, ¿cómo puedo aprender a hablarme bien a mí misma? Díganme, en lugar de las frases que me dijeron cuando salen del súper, una frase constructiva, que sea positiva. Positiva. Díganme. Haga la lista. Y si lleva la lista y aún se le olvida, Vicky, ¿qué pasa? Se me olvidó comprar el azúcar. Bueno, ahí lo compraré mañana. Perfecto. Se me olvidó comprar el azúcar, no pasa nada, lo compro mañana, lo pido a la tienda, le pido a la vecina, en lugar de que bruta, que tonta. ¿Alguien más me levantó la mano? Lorena.
Salió más barato de lo que quería. Salió más barato de lo que creía. La cosa. O sea, lo importante es que te des cuenta de lo que te dices y cómo te lo dices. Y entonces, cuando cometes una equivocación con una amiga y le hablaste mal, ¿qué te dices? Y sabes que tienes que tú te equivocaste. ¿Qué te dices? Normalmente decimos que hay que burra. Normalmente que burra, porque díganme un pensamiento constructivo que no sea que burra, que no sea que tonta. Me peleé con una amiga, la ofendí, sí, es cierto. Le voy a pedir disculpas. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Y entonces, empezar a revisarme y decir, ¿qué hizo que le contestara mal? Entonces, puede ser que yo venía de tener un pleito con mi marido y casi me arranco el pelo con él y en eso me la encuentro y fui grosera con ella. Pero mi problema no era con ella, mi problema era allá con mi marido. Entonces, sí, en ese momento me pasó esto. O tuve un problema en el banco y me hicieron una transferencia y me quitaron dinero y la señorita no me entendió y voy furiosa. O sea, remato con esa persona y entonces paro y pienso, ¿qué me pasó a mí? ¿Qué hizo que yo le contestara así? Y entonces empiezas a irte para adentro y empiezas a buscar. La disculpa se da. Se pide perdón, te hablé mal, me equivoqué. Pero ¿qué necesito para dejar de hacerme sabotaje a mí? Entenderme y saber por qué situaciones estoy pasando. Y una de las formas, yo les dije que era no escucharme y no pedir ayuda. Tal vez estoy pasando una situación demasiado difícil y necesito levantar la mano y ir con alguien que me ayude. Puede ser una amiga, puede ser tu pastora, puede ser una psicóloga, puede ser tu hermana, con alguien que tengas confianza, ¿verdad? Entonces, es importante que oigamos nuestra voz. Yo la semana, de estos días que me tocó llevar a mí la alabanza, el Señor decía, yo veía bajar a Jesús por unas gradas y atrás de Jesús yo veía que venían 2 ángeles con él. Y el Señor me dijo, es el bien y la misericordia que te van a acompañar todos los días de tu vida. Y hoy la invitación para ustedes es, yo me trato a mí misma con bien y con misericordia. Yo, así me hago. Sí, hombre, ten paciencia. ¿Y saben qué pasa? Que nos hablamos a nosotras mismas como no le hablarías ni a tu peor enemigo. Cuando yo le estoy, digamos, en mis sesiones con mis pacientes y me dicen estas cosas, le digo, oye, ¿tú le dirías esto a tu peor enemigo? No, ¿cómo crees? Horrible. Pero sí me lo digo a mí y sí me destruyo a mí. Y entonces me empiezo a sabotear mi propia vida. ¿Cuánto yo necesito yo amarme? Yo soy tolerante. Yo no te digo que te vayas al sillón y digas, bueno, es que tengo derecho a equivocarme, es que todo me puede salir mal. No, yo no te digo que te vayas al extremo. Yo te digo que seas paciente y tolerante contigo misma como eres con los demás. ¿Verdad? ¿Quién me habló? Luqui. Y vamos contra uno de los mandamientos. ¿Vamos contra? Uno de los mandamientos de los musulmanes, porque es amarse a uno mismo, ¿verdad? Y eso es lo que a mí pareciera que no es como todos. Amarás a Entonces estamos faltando a uno de los primeros mandamientos de la ley de Dios. Sí. Que es que nos tenemos que querer a nosotros mismos, cuidarnos, respetar. Totalmente de acuerdo. Entonces, en el Antiguo Testamento, el primer mandamiento era amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y cuando viene Jesús lo cambia y dice, amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón y al prójimo
como a mí mismo. Y eso es lo que dice Lucky. Yo no puedo amar a nadie si no me amo. Yo no puedo dar si no me doy. Yo no puedo cuidar si no me cuido. Cuando vamos en un avión y salen las mascarillas de oxígeno, ¿quién se las pone primero? Nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no se la pones al abuelito, al nieto, a tu hijo y después tú? ¿Por qué? Levanten las manos. Sí, Paulina. Porque para poder ayudar a alguien más tengo que estar yo bien para poder. Porque para poder ayudar a alguien, primero yo. Iván. Ok. Y si nos vamos a la parte emocional, si nos vamos a la parte física, si nos vamos a la parte espiritual, si nos vamos a la parte familiar, ¿cómo me cuido? Yo primero. Yo primero. Pero ¿qué pensamos entonces? Qué egoísta soy. Qué mala. ¿No? ¿Cómo voy a decir que no? ¿Cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a hacer? Entonces, es seguir el primer mandamiento. ¿Cómo me saboteo? Cuando me niego a mí misma lo que necesito y lo que deseo. Cuando todo el tiempo me estoy comparando con los demás, es que ella lo hace mejor, es que ella sí puede, pero yo no puedo. Cuando no escucho mis necesidades, cuando hago y hago y hago y hago y no sé qué necesito yo. Cuando soy extremadamente crítica conmigo misma y perfeccionista conmigo misma. Cuando procrastino. ¿Saben lo que es procrastinar? ¿Sí? ¿Quién dijo yo no? Procrastinar es, ay, sí, tengo que ordenar allá el closet, sí, tengo que llamar a Luisita, es que está enferma, sí, ya la voy a llamar. Ay, tengo que llamar a la tarjeta de crédito porque sí, ya lo voy a hacer. Y ya lo voy a hacer, es procrastinar, ya lo voy a hacer. ¿Cuál es el peligro de procrastinar? El peligro de procrastinar es que ya le dije a mi cerebro que tengo que hacer algo. Y mi cerebro se pone en acción. Entonces dice, vamos a ordenar el cuarto, mi cerebro. ¿Ah? Pero yo me quedo aquí. Tengo que llamar a la tarjeta de crédito. Y mi cerebro, vamos a llamar. Entonces mi cerebro está en movimiento, pero estoy quieta. Está viendo las consecuencias. Genera ansiedad. ¿Ya? Porque el cerebro está. ¿Sí? O pospones muchas de las cosas. Es procrastinar. Posponer. Sí, pero es Levanten la mano porque si no, no estoy en el Zoom. Estaba hablando Luis y Silvia. Es porque no quieres dar el paso. Porque no quieres dar el paso, porque te saboteas. Están más cómodos. Pero entonces, digamos, llega la fecha límite de pagar la tarjeta. Ahorita voy a llevar. Llega la fecha límite de pagar la tarjeta. Qué bruta, porque no llamé, hubiera llamado, entonces ya, no hay sistema, señorita, no le puedo volver a uno. Señor, pero es que yo hoy tengo que pagar mi tarjeta. Sí, pero disculpe, es que no hay sistema, es que se fue el sistema, llame en una hora, y llamas en una hora. Entonces te sale la, marca el 5, marca el 4, y cuando te contestan después de media hora, disculpe, no nos ha regresado el sistema, ¿verdad? Y tú sudando porque es tu fecha límite. Porque no lo hiciste Porque procrastinaste. Procrastinar es una trampa que yo me hago a mí misma. ¿Cómo me autosaboteo? Y va y después María. Dígame, Vania. Es una evasión que uno también no le gusta ordenar eso y entonces inventa otra cosa y otra cosa. Cuando es diferente evadir, Ivania, porque puede ser que a mí no me guste ordenar y solo sea porque no ordeno, pero todo lo demás sí lo hago. O sea, dejo de ordenar porque no me gusta. Y si llamo la tarjeta de crédito, y si le hablo a mi amiga que se enferma. Procrastinar es todo. Procrastinar es echarlo para adelante. ¿Ya? ¿Marí? Marisa, eso no tiene un poco que ver con los temperamentos. En parte sí y en parte no. Porque yo a estas alturas del partido, a ustedes que les estoy hablando, ya no puedes decir es porque mi temperamento es así. No se vale. ¿Por qué? Porque tenemos un Espíritu Santo. Puede ser, Marí, espéreme. Es que es mío, o sea, es que yo no quiero ver a las personas. Aquí es yo. Las que están sentadas aquí somos nosotras. Las que nos autosaboteamos somos nosotras. Yo necesito decir, ok, mi temperamento es lento. Ok, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame. Dame lo que necesito. ¿Me puede ayudar, Marí, a entender a las otras personas?
primero yo. Y si yo no tengo la capacidad de verme, de reconocerme y de saber lo que a mí me falta, con qué cara veo al vecino. Como decía Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, todos, yo les acabo de hacer el ejercicio. ¿Qué necesita alguien que está preocupado? Y te he puesto que la lista era más de 10. Y cuando te digo tú, no llegan a 5. No sabemos. No nos conocemos. Esto es el autoconocerme. Sí, Silvia. ¿No será que a veces no queremos? Pero por supuesto que no quieres conocerte, porque ¿qué significa autoconocerte? Ver mi vulnerabilidad, ver mis errores, ver le contesté mal a mi hijo, que le contesté mal a mi marido, que no hice lo que tenía que hacer. ¿A quién le gusta ver eso? A nadie. Y entonces, ¿para qué tenemos al Espíritu Santo, queridas? Para que te enseñe. Y si yo no quiero ver, no me va a enseñar nada. Y voy a seguir tropezando con lo mismo. Ajá, como dice la canción. Y cuando digo no puedo, no es para mí, no me lo merezco, ella lo hace mejor, llamen a otra persona, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas por las que me saboteo? Por eso es tan importante la clase del otro miércoles. Y si lográramos ver la película, entonces sería como esta clase, la película y la siguiente clase. ¿Dónde surge este autosabotaje? Generalmente surge en mi niñez, ¿verdad? En experiencias que han estado muy relacionadas con lo que yo valgo y con lo que yo soy y con mensajes que yo he recibido. Y entonces, si yo tenía un papá que me decía, pues, tú no puedes, es que tú sí que eres la torpe de la familia, tú mejor ni te metas a la clase de gimnasia olímpica, te vas a dar un trancazo. ¿Ya? Tú ni agarres un micrófono porque sí para la cantada, mijita, si tú empiezas a cantar, seguro se van todos. Y entonces yo me vuelvo adulta y me quiero meter a clases de gimnasia y digo, no, seguro me voy a caer. Seguro, porque me lo dijeron allá y entonces. Entonces, cuando yo quiero conseguir algo, sale aquí una vocecita que me dice, no vas a poder. Y nuestra próxima clase va a ser, ¿cuáles son esas vocecitas que yo tengo? ¿Qué me dicen? ¿Verdad? Y entonces es cuando empieza el peor si me caigo, peor si no puedo. Y entonces me guardo en mi cuevita y ahí me quedo guardada y protegida. Escondida. ¿Verdad? Entonces, puedo tener o tuve padres que fueron excesivamente críticos o perfeccionistas, tanto con ellos como conmigo. Padres que no valoraban lo que yo hacía, o cuando, digamos, llegábamos con la libreta de calificaciones y había un 8, un 9, un 7 y de repente aquí un 6. En lugar de ver los 9 y los 10, te decía, ¿y este 6? Pero no veían lo bueno. Se quedaban en el 6. Y ordenabas el cuarto. Papi, ordené mi cuarto. Te faltó ahí. Ese baúl está desordenado. En lugar, qué bien que lo hiciste. Y entonces yo me vuelvo ese mismo crítico conmigo misma. Y cuando yo quiero hacer algo me detengo porque tal vez me va a salir mal. ¿Verdad? Cuando le pido demasiado a mis hijos que tengan demasiadas habilidades que ellos no pueden hacer. Lo desvalorizo. Tengo expectativas muy altas con ellos. ¿Verdad? Entonces, para empezar, para poder eliminar el autosabotaje en mi vida, necesito saber cuáles fueron las creencias o qué es lo que yo creo que me hizo ser esta persona. Para empezar esta semana, y si logramos ir al cine la otra semana, en 2 semanas, es ven a tu momento de oración con un corazón abierto. Señor, enséñame lo que necesito para
dejar de sabotearme para poderme poner en primer lugar. ¿Dónde aprendí? Si tú le das permiso a Dios, sí o sí, Dios te lo va a enseñar. Porque la palabra de Dios dice que Él te vio desde que tú estabas en el vientre materno. Él lo sabe. La pregunta aquí para cada una de nosotras es, ¿y yo lo quiero ver? Claro, claro, es que nadie tiene los papás perfectos. Y eso se vuelve, nadie tuvo los papás perfectos. Entonces mis papás tampoco tuvieron los papás perfectos. Y mis abuelos tampoco tuvieron. Y es una cadenita para atrás. Cuando tú entiendes y aceptas que lo que vivieron tus papás y lo que te dieron tus papás fue lo que tenían, y puedes voltear a ver a tus papás y decir, acepto lo que me diste porque era todo lo que tenías para darme y no me podías dar más. Empieza un momento de sanación en tu vida, ¿verdad? Entonces, a orar con la palabra de Dios, con un cuadernito para que te enseñe lo que necesitas ver, empezar a conectar conmigo, cómo estoy hoy, cómo me siento, qué necesito, ¿sí? Y como ya les dije, trátate como tratarías a tu mejor amigo. ¿Ok? Entonces, si aprendo que no soy capaz, que serlo o conseguirlo está mal, que mostrar mis logros es negativo, o siento que avanzar es traicionar a mi familia o a mis padres, entonces yo voy a ser víctima de mi autosabotaje. Porque tenemos una lealtad hacia nuestra familia en la que dicen, los Ramírez somos zapateros. Y de repente tú quieres ser ingeniero industrial. No, aquí todos somos zapateros. Y si yo soy ingeniero industrial, me salí de esta creencia familiar y siento que estoy traicionando a mi familia. ¿Qué creen que va a pasar? Voy a perder. O me voy a salir de la U. Porque hay una creencia familiar en la que yo siento que los estoy traicionando. Entonces, chicas lindas, para terminar, un pensamiento repetido en tu mente genera una idea. Una idea repetida en tu mente genera una creencia. Y una creencia se vuelve y debe ser, se convierte en biología, en mi cuerpo. Y eso genera lo que me da la mirada a mí misma. ¿Y por dónde empezó? Por un pensamiento. Por un pensamiento repetido, que se vuelve vida, que se vuelve una idea y que toma vida propia. ¿Sí? Antes de terminar, vamos a orar con Pierre. Solo como yo sé que hay quienes se van a las 11 corriendo, si logramos ver la película o si ustedes ya la vean. ¿Ah? No. Pero la idea es que si no logramos verla el miércoles y dicen que no, traten de ir a ver antes del otro miércoles. ¿Ok? Y quiero que pongan especial atención en el sistema de creencias. Cómo se genera, dónde está, qué consecuencias tiene. Porque la siguiente semana lo que vamos a hablar es del sistema de creencias. ¿Ok? Creencias. Intensamente 2. ¿Quién me haga, Lucía? Una idea. Y después de la idea, Espérate. Un pensamiento repetido en mi mente genera una idea. Una idea repetida, una creencia. Y una creencia se vuelve biología en mi cuerpo. Y esto es lo que me hace. Y al final, eso es lo que se vuelve el deber ser. Yo debo ser ordenada, yo debo hacer, ¿verdad? Y eso viene de allá. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ani, como ya vamos a tener chat, eso que te dio ahorita. Se los paso. Por favor. Sí. Solo la primera lectura, la bonita, que es lo de Marcos. Marcos 10.
46 al 52, la del ciego. Iván, Marisa, ese pensamiento repetitivo no es lo mismo que una obsesión. depende. O sea, un pensamiento repetitivo no necesariamente es una obsesión. ¿Ya? Porque una obsesión tiene muchas acciones, no necesariamente. Vea, lo que pasa es que yo nunca puedo dejar nada desordenado, entonces siempre tengo que ordenar. Porque las niñas bien educadas no desordenan. Yo no puedo gritar, entonces todo el tiempo no puedo gritar también, porque las niñas que son lindas no gritan. ¿Me entiendes? Es diferente. Es diferente. O sea, un pensamiento obsesivo es diferente que este pensamiento repetitivo. Ok, chiquitas, pongan sus dos pies en el piso, quiten celulares, cierren sus ojos. Tarea para la otra semana. Oren. Les voy a poner esta oración también en el chat. ¿Ok? Entonces, cierren sus ojos. Y vamos a decirle al Señor. No lo digan, repítanlo en su corazón conmigo. Señor, por favor, abre mis ojos y mis oídos espirituales para que yo pueda ver, escuchar y sobre todo entender tus planes de bendición para mi vida y tome acciones concretas para que se puedan realizar en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás. Viendo a diario en tu presencia. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, viviendo en tu gloria y postrado en tu presencia. Oh Señor, yo siempre quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Y te doy gracias, mi Dios, porque yo quiero estar donde tú estás. Y dice el Señor hoy, yo sé los planes de bendición que tengo para ti, a fin de darte un futuro lleno de esperanza. Camina, quítate el manto que te estorba y avanza para que logres llegar a esa vida de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Chicas lindas, las veo.